Buenas tardes, doctora Gloria. Vengo a presentar el video sobre los programas de cooperación internacional que apoyan el sector educativo en mi país, Colombia. ¿Por qué es importante la cooperación internacional? Porque gracias a ella el país obtiene recursos que los puede invertir en el mejoramiento de la educación y además puede establecer alianzas estratégicas que les permitan a la población con menos recursos poder participar de estos convenios de cooperación y permitir el acceso a mejores tecnologías, a mejores formas de aprendizaje y el desarrollo de programas en diferentes países. En este video vamos a trabajar los programas de cooperación internacional que apoyan el sector educativo en Colombia. El país ha establecido alianzas estratégicas con diferentes estados y con diferentes organizaciones a nivel gubernamental y no gubernamental. Vamos a trabajar qué es la cooperación internacional, cuáles son los organismos de cooperación internacional y vamos a trabajar una matriz en la cual establecemos las diferencias entre la cooperación multilateral y la cooperación bilateral. Entonces, empecemos. ¿Cómo funciona la cooperación internacional en Colombia? El gobierno a través del Ministerio de Educación ha creado la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional o APC, que es la encargada de establecer las relaciones de cooperación internacional, cuyo propósito es aumentar el beneficio que a partir de la cooperación pueden obtener todos los colombianos. A través de esta agencia se canalizan los recursos y se establecen los convenios de cooperación. Estos convenios pueden ser bilaterales, multilaterales y a través de los fondos de cooperación. ¿Qué son los tratados de cooperación multilateral? Son convenios establecidos con organismos internacionales, los cuales agrupan varios países que tienen intereses políticos, regionales o sectoriales afines a cada país. Estos organismos pueden ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos OEA, la OEI o Organización de Estados Iberoamericanos, la UNESCO, entre otros. ¿Qué es la cooperación bilateral? Esta cooperación bilateral es aquella en la que participan dos países o instituciones de dos países, a diferencia de la otra donde se establecía relación con diferentes países. Existen diferentes fuentes de cooperación bilateral y básicamente tienen como objetivo dinamizar la educación y se tienen en cuenta las necesidades comunes de gobierno a gobierno a través de las embajadas y las cancillerías establecidas en cada nación. El Ministerio de Educación Nacional ha mantenido relaciones bilaterales a través de las cuales se han desarrollado programas que atienden a las necesidades educativas del país. En la actualidad existen firmados 70 proyectos y los cuales se han celebrado con 41 países. En esta diapositiva vamos a mirar a grosso modo los organismos con los cuales Colombia tiene convenios de cooperación multilateral. Entre ellos tenemos la UNICEF, la OEA, la UNESCO, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el convenio Andrés Bello, convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, convenio con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Organización Internacional de Migraciones y con la ACNUR. En esta diapositiva vamos a mirar rápidamente los países, como lo mencioné anteriormente, son aproximadamente 41 países con los cuales se han establecido convenios de cooperación bilateral y entre ellos tenemos Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Corea, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Honduras, Israel, India, Italia, Japón, Marruecos, Rusia, Nicaragua, Holanda, Uruguay, Rumania, China, Grecia, República Dominicana, Perú, Paraguay, Polonia, República Checa
y el convenio con el gobierno mexicano, gracias al cual yo estoy desarrollando mis estudios de formación en doctorado. Bueno, aquí en esta matriz sencillamente se condensa la información de los principales convenios de orden multilateral. Tenemos el convenio con la UNESCO, el cual tiene como objetivo la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Asimismo, tenemos convenio con la OEA, la OEI, el convenio Andrés Bello, que es un convenio muy utilizado acá en mi país, el cual tiene 3 áreas de acción, son la educación, la ciencia y tecnología y la cultura. Este convenio busca la alfabetización de la primera infancia, la educación ambiental, la formación docente, el intercambio de experiencias a través de foros, evaluaciones, observatorios, investigaciones, publicaciones, calidad y pertinencia en la educación, entre otros. Y asimismo, entonces tenemos convenios con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Organización Iberoamericana de Migración, con la UNICEF, con la ACNUR y con el CERLAC, que trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. También es muy frecuente las personas que se benefician de ese convenio. En la diapositiva ya tenemos los principales convenios bilaterales y básicamente los agrupé por países en los cuales se han establecido convenios de cooperación cultural con Alemania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Rusia, Francia, Guatemala, Hungría, Honduras, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Grecia, China, Rumania, Uruguay y Venezuela. También se ha establecido un convenio sobre la equivalencia de estudios y convenios sobre equivalencia de títulos y el aprendizaje del idioma francés, pues obviamente con Francia. Se estableció también un convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos con Argentina, Bulgaria, Chile y México. Y es muy importante resaltar que ese convenio con México para la convalidación de nuestros títulos con la Universidad de Cuauhtémoc ha sido un éxito y gracias a él vamos a poder tener la convalidación en Colombia fácilmente. Bueno, en la siguiente diapositiva trabajé una matriz de comparación en la cual resalto lo positivo, lo negativo y lo interesante, tanto en los convenios de cooperación multilateral como bilateral. Entonces, en cuanto a lo positivo de los convenios de cooperación multilateral, tenemos que su finalidad es la búsqueda de ayuda mutua. Los esfuerzos se focalizan en el fortalecimiento de la lectoescritura, los intercambios educativos y el desarrollo de la formación básica. En la parte negativa, hay un riesgo de la homogenización de la educación y de la identidad cultural. Las políticas neoliberales a nivel mundial no favorecen la educación. Se convierte la educación como en un servicio, más no en un derecho. Y en la parte interesante, sus objetivos comunes son la generación del desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros. En cuanto a los convenios de cooperación bilateral, estos convenios son directos, establecidos generalmente entre 2 países que tienen similitud en sus necesidades educativas y el apoyo es focalizado solamente a las necesidades que se han priorizado en esos convenios. En cuanto a lo negativo, las estrategias de divulgación son escasas, por lo que la población beneficiada no siempre es la más necesitada. Y en la parte interesante, los beneficios son mutuos, gracias al intercambio educativo que generalmente conlleva condonación de deudas, financiamiento de las mismas y establecimiento de becas. En cuanto a las reflexiones, la primera es, ¿se aprovechan en el sector educativo las oportunidades que generan estos convenios? Yo considero que sí se ha dinamizado los esfuerzos por ampliar el abanico de oportunidades ofrecidas a nivel internacional, pero esto no es suficiente porque las necesidades que tiene el país en materia de educación son muy grandes y más aún con las exigencias de un mundo globalizado
en donde cada día se hacen más visibles las brechas de desigualdad. Adicional, los convenios son un gran apoyo, sin embargo, muchas veces por falta de divulgación se pierden los recursos y posibilidades de beneficiar a las poblaciones que realmente lo necesitan. Además, es necesario flexibilizar las posibilidades de acceso a ellos. La segunda pregunta es, ¿cubren las necesidades económicas y sociales del país? Y yo considero que no cubren las necesidades económicas y sociales del país, dado que estos, en la mayoría de casos, por ejemplo, los convenios bilaterales se limitan al intercambio de conocimientos y convalidación de títulos en educación superior, y se desconoce muchísimo la parte del desarrollo social. Y en el caso de los multilaterales, estos están más enfocados al fortalecimiento de la educación básica. Es de resaltar que se ha avanzado en Colombia muchísimo sobre la cobertura y la gratuidad de esta educación, pero aún nos falta mucho en cuanto a la calidad, a la equidad, al mejoramiento de la infraestructura tecnológica, al acceso escolar y a la universalidad de la educación que se está ofreciendo en mi país. Ninguno de estos convenios está centrado en mejorar las condiciones actuales. Se hace necesario que el gobierno, a través de estos convenios, invierta más en el sector educativo. Y como última, ¿cuáles son las barreras para lograr acceder a ellos? Considero que las principales barreras para acceder a los diferentes convenios de cooperación en materia educativa son la falta de divulgación o difusión de estos, dado que los canales nacionales no se establecen programas para hacer una divulgación de estas, pues no se genera rating a través de estos programas. Pues es bien conocido que los medios les gusta los programas en los cuales se muestran noticias, muerte, guerra, moda, accidentes, tragedias, pero no lo cultural. También en algunos convenios el acceso a becas se dificulta por la falta de manejo de otros idiomas y además por la edad. En algunos convenios se quedan en el papel y no son aprovechados por la demasiada tramitología, fruto de la burocracia ocasionada que demanda la convalidación de títulos y por el desconocimiento ofrecido de las becas que se generan con este tipo de convenios. Bueno, puedo concluir que desafortunadamente la educación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un servicio, y esto ha conllevado a que el índice de malversación de los recursos por causa de la corrupción y la burocracia en países en vía de desarrollo como Colombia sea uno de los problemas más frecuentes que enfrenta la educación. Adicionalmente, el país requiere de un fuerte impulso en materia de relaciones internacionales que conlleven a la consolidación de nuevas alianzas multilaterales y bilaterales y a la dinamización de las ya existentes, con el fin de generar oportunidades que beneficien a las poblaciones más necesitadas, haciendo divulgación de estos convenios de forma que se puedan aprovechar al máximo las oportunidades que generan en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. Los tratados bilaterales que existen no han dinamizado el crecimiento y el desarrollo de la educación, para lo cual se requiere revisar qué necesidades e intereses se comparten en educación, pues en la mayoría se limitan a la convalidación de estudios con diferentes países. Por cierto, este es un proceso acompañado de bastante tramitología. La mayoría de los convenios bilaterales se encuentran en educación superior, no contemplan otros niveles educativos, aunque se evidencia la tendencia a que los dos países se beneficien a través de sus alianzas. Dentro de los retos establecidos en el Plan Decenal de Educación 2016-2025 están la excelencia docente, la jornada única, la educación inicial, la educación media, Colombia bilingüe, referentes de mallas curriculares de calidad, Colombia libre de analfabetismo y educación y paz, y considero que para hacer realidad estos retos será una tarea más fácil de la mano de aliados estratégicos que se puedan conseguir a través de convenios de cooperación. Y finalmente, gracias a los convenios de cooperación, muchos estudiantes, así como yo, podemos seguir procesos formativos que permiten el intercambio con otras instituciones de otros países, así como experiencias y conocimientos propios.